de una extrahumana flauta un complemento del nombre. No es una flauta como la del pastor de Virgilio, es una flauta extrahumana. Ya no, distinguían los antiguos entre música orgánica, música humana, música divina, la música de las estrellas. Esto ya tiende a la música de las estrellas. Ya no es un instrumento humano, ni hecho por hombres, que sea orgánico, ni fruto de la voz humana, que es más digna que la música hecha con instrumentos, sino que ya está hablando de la armonía, de las esferas, de la música, de la música celeste, de la música extrahumana, eso es, de la música extrahumana y supralunar, la música que Pitágoras creía que hacían las esferas y que era superior a la humana, así como la humana es superior a la orgánica, a la que se hace con una flauta, con una cuerda, con una tripa, que era lo que llevaban las liras, con una tripa tendida en una concha de tortuga, en un caparazón de Galápago. Entonces se pide que ajuste la melodía de una extrahumana flauta a la melodía, complemento directo, ¿a qué? A la armonía sideral. Entonces aquí podríamos decir que esto quizás sería un complemento de régimen o suplemento, porque ajustar exige a algo, pero si, yo soy muy reacio a usar complementos, suplementos o de régimen, se llama así porque el verbo rige. Podríamos decir que es un complemento circunstancial de algo, complemento circunstancial de lugar porque quiere meter una cosa en otra, complemento circunstancial de estructura o de forma. Bueno, yo me resistiría a decir que es un complemento de régimen, intentaría justificarlo por un complemento circunstancial, pero bueno, podemos transigir por esta vez y podemos decir que es un complemento de régimen, que ajustar requiere la construcción a algo. Se ajusta algo a algo. Entonces, vale, podemos decir que es un suplemento o de régimen. Aquí hay que ajustar esa extrahumana flauta a la armonía sideral, a la armonía de las estrellas. Está hablando de Pitágoras, está hablando de que Pitágoras creía que los astros supralunares hacían una música girando y que el objetivo del sabio era escuchar y deleitarse en esa música de las esferas. Desde luego, Fray Luis de León también toma este ideal pitagórico que por supuesto hace suyo Platón. Fray Luis de León está siendo tan pitagórico como platónico. Y bueno, igualmente Rubén Darío, Todo esto son ideales pitagóricos que luego asumió Platón. Lo vemos en la República, por ejemplo. Esta idea de la música, de las esferas, de su influencia en los ánimos, de su papel ordenador del cosmos, del universo. Está analizado esto. Seguimos. Y, nexo, huya el tropel equino por la montaña vasta. Bueno, pues ya está, signo de puntuación mayor, punto y coma. Huya el tropel equino por la montaña vasta. Núcleo verbal, huya. Sujeto, el tropel equino, es decir, caballos que corren por la montaña. Tropel equino, un tropel, un grupo, si se quiere, una manada de caballos, entendemos que salvajes y con las crines al viento. Huya el tropel equino por la montaña vasta. Es una imagen de terror, clarísimo, una hermosísima imagen de una situación terrorífica. Son caballos corriendo espantados, por ejemplo, de un bosque en llamas, o podemos recordar cuando hubo un atentado frustrado con un abejorro de estos eléctricos, con uno de estos abejorros, con un dron volador contra Hugo Chávez en un desfile militar. Podemos recordar una escena tremenda que era la de los caballos corriendo espantados, como un magnífico símbolo de que está ocurriendo una situación, se está dando una situación terrible. Un caballo que corre espantado es la viva imagen del terror. Y de hecho, Heinrich Füssli usa en su cuadro sobre la pesadilla la imagen de una yegua espantada con los ojos en blanco, tomando una imagen del terror, aprovechando un juego de palabras, porque claro, él
él está haciendo un juego de palabras, porque en inglés pesadilla es nightmare, que puede entenderse como yegua nocturna, pero sin embargo no es ese el origen, es una mera coincidencia y una etimología popular. Parece que en una pesadilla hay una yegua. No, esa yegua no existe, no era la palabra original, no es la raíz. Pero él al dibujar una yegua espantada con los ojos en blanco da una vivísima imagen del terror, porque un rostro del terror es un caballo corriendo espantado. Y del dios Pan viene la palabra pánico. Entonces es un atributo suyo el producir el terror. Y una magnífica pintura del terror es el tropel equino, es huya el tropel equino por la montaña vasta. Caballos corriendo espantados por una montaña de noche son una vivísima imagen del terror. Uno ve en los ojos del caballo algo muy parecido al ser humano y algo muy parecido a nuestro terror. Y nosotros nos identificamos con el terror que vemos en los ojos del caballo. Núcleo verbal, huya. Sujeto, el tropel equino. Equino, complemento del nombre de tropel. Y ese es el sujeto, entonces el predicado es huya, núcleo verbal, por la montaña vasta, complemento circunstancial de lugar. Sin más, complemento circunstancial de lugar. Punto y coma, signo de puntuación mayor, seguimos. Tu rostro de ultratumba bañe la luna casta, de compasiva y blanca luz. Está hablando a la sombra de Verlaine, a Verlaine muerto, cuya sombra asusta a los sátiros y a los... No, perdón. Cuya figura de sátiro asusta a los centauros y a los... Bueno, entiendo, a los caballos, porque... perdón. El tropel equino son los centauros todavía, porque está demasiado cerca. Vale, no son caballos asustados, sino centauros asustados. Pero bueno, el terror de los centauros tiene que ser muy parecido al terror de los caballos. Y de hecho, en la famosa escultura que he dicho del centauro que está siendo torturado por un amorcillo, vemos una expresión desgarrada de terror, de impotencia, de furia. Claro, el tropel equino son los centauros, cuyo terror desde luego es muy parecido al de los caballos y es perfectamente asimilable y reconocible. Huya el tropel equino por la montaña vasta. Y ahora, otra oración. Tu rostro de ultratumba bañe la luna casta de compasiva y blanca luz. Pues muy sencillo. Núcleo verbal bañe. Sujeto, la luna casta, esa famosa casta diva del área de la ópera Norma, de Bellini. La luna es casta porque es Hécate, la hermana de Apolo, y una de sus propiedades es ser virgen, hasta el punto de que una vez se estaba bañando y alguien estaba mirando, Acteón lo convirtió en perro e hizo que... lo convirtió en presa de caza e hizo que sus perros lo despedazaran. Que por cierto hay una Diana cazadora magnífica en la Gran Vía de Madrid acompañada de sus perros. Bien, pues era virgen hasta ese punto, hasta que si alguien estaba mirando lo convertía en presa de caza y lo despedazaban sus perros, porque era, además de virgen, cazadora. Claro, Hécate se considera la personalidad nocturna de la diosa Diana, que sería su versión diurna. Tendría 3 caras Diana y la nocturna sería Hécate. Bien, pues la luna casta es esto. Por eso dice la luna casta. Sujeto, bañe, núcleo verbal. Y ahora el predicado. Tu rostro de ultratumba, que es lo único que queda, complemento directo. ¿Qué es lo que baña la luna? ¿Qué es lo que el sujeto luna baña? Núcleo verbal. Tu rostro de ultratumba. Eso es el complemento directo. Tu rostro de ultratumba. No es lo último que queda, porque queda también de compasiva y blanca luz. Pues igual, complemento circunstancial de instrumento. Complemento circunstancial de instrumento que siempre será mejor que recurrir al complemento de régimen a toda hora y en todo momento. Y quedan 3 versos. Parecía un imposible, pero es un imposible vencido. Quedan 3 versos. Y, nexo, el sátiro, o sea, aquí viene el sujeto, ya, es una oración sujeto, verbo, predicado. El sátiro, sujeto, contemple, verbo,
predicado, o sea, es una oración sencillísima, como recompensa para todos estos esfuerzos. Sátiro, sujeto, lo dejamos a un lado. No es el orden, hay que empezar por el verbo, pero bueno, sabemos que sátiro es el sátiro es el sujeto. Ahora, predicado, núcleo verbal, contemple. Sobre un lejano monte, complemento circunstancial de lugar. Una cruz que se eleva cubriendo el horizonte y un resplandor sobre la cruz. Esto es complemento directo. ¿Qué contempla? Contempla una cruz que se eleva cubriendo el horizonte, es decir, sintagma nominal cuyo núcleo es cruz, determinante es el adjetivo una, complemento del nombre que se eleva cubriendo el horizonte, ahí tenemos una oración subordinada, que es que se eleva cubriendo el horizonte. Núcleo verbal, cubriendo. Perdón. Núcleo verbal, eleva. Núcleo verbal, eleva. Sujeto, que. Por lo tanto, este que es nexo y es un pronombre relativo en función de sujeto que sustituye a cruz, que es el sujeto. Y ahora, predicado. Se eleva cubriendo el horizonte. Se, complemento directo, se eleva a sí misma. Quien comete la acción que es la cruz también la sufre. Se es el complemento directo que representa a cruz. Eleva núcleo verbal. Y ahora, cubriendo el horizonte, complemento circunstancial de modo. ¿Cómo se eleva? Cubriendo el horizonte. Tiene una construcción verbal, aunque no sea conjugada, y es un sintagma verbal. No es una oración, pero es un sintagma verbal, cuyo núcleo es el verbo en forma no personal, cubriendo, y que tiene un complemento verbal, en este caso un complemento directo, que es el horizonte. Y lo que contempla es una cruz y otro miembro de ese es un complemento directo bimembre, tiene dos miembros. Uno es la cruz y el otro, coordinado por y, es un resplandor sobre la cruz. O sea, también tiene la función de complemento directo, como parte del mismo complemento directo, y es un resplandor sobre la cruz, es un sintagma nominal sin más, cuyo núcleo es resplandor, determinante un, sobre la cruz, complemento del nombre, porque sería un complemento circunstancial del lugar si esto fuera un sintagma verbal, pero como es un como es un sintagma nominal, no puede tener un complemento circunstancial del lugar. Todo complemento del nombre es todo complemento del nombre es eso. Todo complemento del nombre es complemento del nombre. Y por último, claro, suelo decirles a mis alumnos lo que significa el resplandor sobre la cruz, pero no ocurre muchos días que tenga a mano, de manera completamente casual, porque pensaba hablar de Plutarco, el libro de donde viene esto del resplandor sobre la cruz, y no sé si voy a saber encontrarlo, a no ser que tenga un índice de nombres. Bueno, esto es una edición italiana, pero con el texto en griego también, de Plutarco, del tratado de Isis y Osiris. Ya hemos visto que Isis estaba presente, a ver si me van a cerrar el canal por decir Isis. Isis estaba presente por el sistro. Y Pan tiene que ver con Isis gracias al tratado de Isis y Osiris de Plutarco, que yo no sé si voy a saber encontrarlo así de golpe, aunque hay un índice de nombres, como el que... Sí, yo creo que sí. Vaya, hombre, Pan aparece en la página 31, venga, no me cuesta. No me cuesta, además tengo todavía 10 minutos o incluso 20. En la página, vamos a ver, 31. Claro, evidentemente así no se citan los textos clásicos, se citan por capítulo, por página de la edición. Antes de darse cuenta de... no, aquí habla de los panes y de los sátiros, de los panes y de los sátiros, como divinidades genéricas, pero no como el gran dios Pan, 271, que sí, creo que va a estar a esta altura. 271. Pero esto ya no es de Isis y Osiris, es de los oráculos. O no, perdón, forma parte de... no, perdón.
Bueno, ahora lo vemos. Primero hay que saber dónde está esto. Pan, 271. 271. 200... Ah, es un error mío, perdón. No, perdón. 200, y además esto está en la introducción, nada. 375. Y luego 315, qué cosa más rara. 375. Esto debería tenerlo preparado. Pero bueno, nunca está de más ver lo falibles y lo imperfectos que somos. Pues aquí tampoco está. Tampoco está. Bueno, por si acaso... No. Bueno, un segundo, perdón. Vamos a ver. Esto está... esto es la leyenda délfica del pastor Coreta. Y aquí yo no veo... Aquí yo no veo a Pan por ningún lado. Esto tiene que ser un... No, esto no tiene... No sé. No veo a Pan. Vamos a ver, 315, que aparece asombrosamente después del 375. Esto es una errata, claro. No quería decir 315, quería decir otra cosa. Sepa Dios. 300... Los libros también son falibles, tienen erratas. Como hemos visto que tenía una errata la edición de Aguilar de Rubén Darío. Había un masculino que tenía que ser un femenino, o al revés, ahora no recuerdo. Vale, 315. Esto es importante, los libros no son infalibles, los profesores no son infalibles. Ah, sí, aquí está. Esto está en... vale, lo recordaba mal, o sea, no sé por qué, claro, lo recordaba por la sencilla razón claro, de que este volumen toma por título el primero de los morales, de los opúsculos o de los ensayos de Plutarco. Vale, un error mío, lo recordaba mal. No es en Isis no es en de Isis y Osiris, sino en de la desaparición de los oráculos. A ver dónde está el título. Sí, de Defectu. Están en griego, pero se ponen los títulos en latín por tradición editorial. Y supongo que esto es lo que lleva al guionista de Los Simpsons, que es de Defectu Oraculorum. Lo que lleva al guionista de Los Simpsons a escribir para Lisa cuando Homer y Bart se hacen católicos y hablan en latín. El guionista escribe para Lisa. Hablan en latín, mamá, la lengua de Plutarco. Bueno, evidentemente Plutarco escribía en griego, al igual que Marco Aurelio. Francisco J. Fernández me dijo que creo en John Updike, el autor de Corre Conejo, no quiero calumniar a nadie, pero bueno, me dijo que creo que sí, en la novela de Updike, en Corre o El Mundo según Garp, bueno, un famoso y prestigioso novelista norteamericano, escribía, y además casi como recuerdo autobiográfico de clase, que se había enfrentado con el latín de Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió casi todos, salvo algún decreto o alguna inscripción que ordenara, lo escribió en griego todo. Y me dijo que en la edición alemana, que había sido supervisada por un amigo del autor, se había corregido. Y los alemanes, incapaces de tolerar ese desaguisado, esa confusión, habían puesto el griego de Marco Aurelio y no el latín de Marco Aurelio. Bueno, pues aquí tenemos el griego de Plutarco y aquí tenemos la historia, que voy a traducir. Me resulta más fácil y más rápido traducirlo del italiano que del griego, aunque aquí está el texto griego. Sobre la muerte de los demonios, he escuchado un cuento de uno que no era ni un loco ni un charlatán. Epiterses, padre del rétor Emiliano, del que se dedicaba a la retórica, como mis alumnos pueden dedicarse, porque yo les enseño retórica, son rétores. Padre del rétor Emiliano, cuyas lecciones algunos de vosotros habéis escuchado, es mi conciudadano y maestro de gramática. He aquí lo que me contó. Navegaba él una vez hacia Italia en un navío que transportaba mercancías y una muchedumbre de pasajeros. Por la tarde, ya tomadas las islas
Equinades o Equínades, el viento cayó de repente y la nave fue llevada por corrientes a las vecindades de Paxo. Los más estaban preparados y muchos continuaban a beber. Los más estaban despiertos y muchos continuaban a beber después de haber almorzado. De improviso, de la isla de Paxo, fue oída una voz, o mejor, un grito, que llamaba a Tamo. Tamos, quizá, en español es lo más habitual. Tamos. Estaban todos estupefactos. Tamos era nuestro piloto egipcio y muchos a bordo no sabían ni el nombre. Muchos a bordo no sabían ni siquiera su nombre. Por bien otras dos veces, otras buenas dos veces, fue llamado y él callaba. Después, a la tercera vez, respondió a aquel que lo llamaba. Y éste, con tono aún más alto, dijo: «Cuando llegues a las cercanías de Palode, anuncia que Pan, el Grande, ha muerto». A tales palabras, continuaba Epiterse, estuvieron todos aterrados, se aterraron todos, y se consultaban unos a otros si fuese mejor seguir el mandato o no complicarse y dejarlo andar. Tamos tomó la decisión siguiente. Si hubiera fuerte viento, habría pasado luego a la ribera, bordeando la ribera en silencio. Si, en cambio, el viento desapareciese y la calma reinase en los contornos, habría contado cuanto había oído. Apenas, pues, se acercó a Palode, reinó una gran paz de vientos y de corrientes. Tamos, en la popa, con la mirada vuelta hacia la ribera, exclamó, como había oído: «Pan, el Grande, ha muerto». No había aún cerrado la boca cuando un inmenso gemido, no de uno, sino de muchos, se alzó mezclado con gritos de estupor. Bien presto la fama del hecho, por la presencia de tantos testigos, se esparció por Roma y Tamos fue hecho llamar por Tiberio César, el cual prestó tanta fe al cuento como para investigar y hacer investigaciones sobre Pan. Los filólogos de la corte, que no eran pocos, conjeturaron que se podía tratar del hijo de Hermes y de Penélope. Ahora, Filipo encontró entre los presentes algunos que atestiguaron haber escuchado el cuento del viejo Emiliano. La muerte de un dios es lo que cuenta Plutarco en De Defectu Oraculorum, no en De Iside Tosiride. La muerte de un dios donde muchos creyeron encontrar una profecía del imperio, del nuevo reino, de la cruz y del cristianismo. Y esta cruz que se alza con un esplendor ante la sombra del sátiro, del pan pagano, del pan que muere en Plutarco, es, como cierra Rubén Darío, su responso encabezado por una cruz a Paul Verlaine, a su padre y liróforo celeste, a su maestro Verlaine.